Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Estamos en una de las principales plazas de Palencia, una plaza con mucha historia que creemos conocer, pero hay otra oculta y desconocida. Hay otra más esotérica, digamos, que comulga mucho con la historia oficial y tiene su parte de no oficial. De todas maneras, en lo que vamos a hablar hoy, vamos a dejar de lado lo que es la leyenda, todo lo que podamos, y centrarnos en lo que es lo objetivo. Entonces, si te parece bien, vamos a tratar lo que es Palencia, sobre todo la zona sur de Palencia, de una manera diferente. Estamos acostumbrados a vender, digamos, nuestra provincia con la maravilla de la montaña palentina, que es una maravilla, con tierra de campos, con todo el acervo que tenemos cultural, que es impresionante, el románico y demás, pero vamos a tratar un tema un poco diferente hoy, más la versión esotérica, si te parece. ¿Cuáles son los principales signos de misterio que hay en la provincia de Palencia? Pues mira, aquí tenemos sobre todo un tema que es fundamental, digamos. ¿Por qué? Porque grandes culturas, grandes órdenes, etcétera, han puesto aquí, en 4 palmos cuadrados, han dejado sus huellas más imborrables. Por ejemplo, tienes a 10 kilómetros la gran joya visigótica de Recesvinto y demás, que dejó ahí un lugar sagrado. Tenemos a 30 kilómetros la gran catedral de los Templarios en Villaseca, que es una obra cumbre, una geometría sagrada impresionante, una maravilla, que está en un lugar en el que las máquinas han medido prácticamente de los lugares de más poder en el mundo. Las máquinas, no las personas, fuera lo subjetivo, las máquinas. Entonces, ¿qué tiene Palencia para que en 4 palmos cuadrados hayan puesto esos hitos tan importantes? Entonces, vamos a ver si lo desentrañamos, o intentamos desentrañar. Estamos en la Catedral de Palencia, esta maravilla, y estamos en uno de los vértices de un triángulo mágico que tenemos aquí, en la ciudad de Palencia. ¿En uno de los triángulos mágicos? Sí. ¿Y eso sí. cómo es? Eso es de una... Vamos a ver, te explico y luego tú y los espectadores que hilen a ver si hay algo mágico. Verás, debajo de esta catedral hay una cueva que está a la vista de todo el mundo. Cualquier turista entra y la ve. Una cueva que con el tiempo se convirtió en un templo, seguramente pagano. Aquí ya entran versiones diferentes de diferentes arqueólogos que han venido conmigo, etcétera, y mi opinión particular. El río Carrión está muy cerquita de aquí. En tiempos inmemoriales era mucho más caudaloso, de hecho, bueno, todos conocemos cómo baja la cuesta hacia el río y tal. Entonces, aquí debajo hay una cueva, siempre hubo una cueva. Haz un ejercicio muy simple de imaginación. Borra de tu vista todo lo que ves. Borra todo lo que ves y vete a un tiempo hace 1000, 2000 años, 3000 años, cuando sea. Aquí había terreno perdido, como mucho algún asentamiento celta, pero muy pequeño, terreno perdido. Y sin embargo había una cueva con un templo que seguramente era mucho más grande de lo que es ahora. Ahora quedan un par de capiteles, un par de piedras, que ya de entrada, según bajas, todos los que hemos bajado, pues dices, oye, esto impone un poco, impone el frío, impone el lugar, ¿no es eso? Bueno. ¿Te refieres a la cripta, la zona cripta, más antigua de la Catedral de Palencia? Efectivamente, la zona más antigua de la Catedral de Palencia. Es muy pequeña, pero es muy pequeña porque diferentes obras a lo largo de la historia han ido cegándola, han ido levantando para evitar filtraciones, han ido tapando. Es decir, es obvio que si excavas más hacia atrás es mucho más grande y mucho más profundo. Se ha ido tapando para evitar filtraciones. ¿Cuál es el poder de esa cripta? ¿Qué poder tiene esa cripta para que, por ejemplo, Bamba, el último gran rey visigodo, hiciera de ese lugar el centro de su imperio? Eso es historia. Tiene mucho de leyenda, pero mucho de historia. Bamba, tras tremendas batallas en Francia, recuperar terreno perdido, ciudades perdidas, coge las reliquias de Antolín, que fue un mártir ejecutado 100 años atrás, coge esas reliquias y las trae aquí, a esa cripta, a ese agujero, que para ellos era un lugar sagrado, y las deja ahí. Y hace de este lugar, durante un tiempo, el centro de su imperio, en todo su esplendor, del imperio visigodo. Bueno, eso ya de por sí es impactante. Pasa el tiempo, llegan los musulmanes, están aquí unos siglos, y se olvida. Todo eso se olvida. Pero cuando van los musulmanes, cuenta la leyenda, con muchos visos de realidad, que Sancho III, rey de Castilla, cuando Castilla era Castilla,
por aquí, qué casualidad, por aquí Palencia, insignificante, por aquí está de cacería. Y cuenta la leyenda que andando por aquí persigue a un jabalí y el jabalí se mete en un agujero que tapan unos matorrales y demás, y el jabalí se mete en lo que era la crista, en lo que siempre ha sido la crista. Sancho III le persigue y cuando le va a lancear, su brazo queda paralizado, el jabalí queda paralizado y automáticamente comprende que este es un lugar sagrado. No acaba ahí, descubre los restos, el cuerpo incorrupto de Antolín, posteriormente nuestro patrón. Hay más lugares en el mundo en los que se han dado esos casos. Un cuerpo incorrupto después de siglos y siglos, parálisis de una persona, parálisis de un animal. ¿Qué poder tiene ese lugar? ¿Hay una energía especial en la cripta? cripta? Hay una energía especial, muy especial. Ya no los sensitivos, porque de los sensitivos te puedes o no te puedes fiar, es subjetivo, pero cada una que viene aquí dice que es un lugar muy especial. Si te fijas, vamos, yo mis modestos conocimientos, lo poquísimo que queda tiene a los lados como una especie de urnas antropomórficas, es decir, para mí, eso fue un centro de iniciación, un centro de, como los antiguos druidas celtas tenían centros en los que se contactaba con energías, con entes superiores. Los brujos, los druidas hacían eso, y de inducción al sueño, mediante técnicas que ellos dominaban. Para mí ese lugar es eso. Si eso está ahí con ese inmenso poder, es decir, que unos visigodos en su máximo esplendor digan es un lugar sagrado, una simple cueva, cuando Sancho el III dice eso es un lugar sagrado, automáticamente comprendemos un lugar sagrado, manda a edificar esto. Sancho III manda edificar todo esto, esta inmensa y preciosa mole, encima de ese agujero. Algo hay, ¿no? Todo indica que efectivamente es un lugar sagrado, un lugar especial. Es un lugar sagrado. Pero si eso lo complementamos con el triángulo, este es un vértice del triángulo, tenemos a 300 metros el imponente convento de San Pablo y a otros 300 metros más o menos el convento de San Francisco. Hablamos de Palencia, insignificante, una ciudad insignificante entonces y ahora pues pequeña, de provincias. Iremos a San Pablo, iremos a San Francisco. ¿Cómo es posible que aquí, en esos dos lugares, alcanzaran un esplendor impresionante y los reyes de entonces, que eran todavía mucho más reyes que ahora, pero tenían un poder inmenso, deciden meterse en las tripas de ambos conventos a descansar, a cargar las pilas que se dice ahora? Incluso, ya la leyenda, a procrear. ¿Por qué? ¿Por qué a 30 kilómetros ese lugar de inmenso poder de los templarios? ¿Por qué a 10 eso? ¿Por qué tantas tachuelas de inmenso poder en tan poco sitio? Esa es la historia no oficial y sí oficial de Palencia, porque lo de Sancho III está documentado todo. Cada uno me saque sus conclusiones. Luego ya está el tema subjetivo, es decir, las sensaciones de cada uno, viva o no viva, y las máquinas, que las máquinas no se las puede sugestionar, porque tú a una persona la puedes sugestionar, bajas ahí abajo, te vas a marear, no sé qué, no. A una máquina no me puedes sugestionar, tú vas con la máquina, como han ido científicos de todo el mundo, a Villasirga y miden una cantidad de bubis de energía impresionante, casi más que en ningún lugar del planeta, y aquí pasa lo mismo en Palencia. No es casualidad, como tampoco que Victorio Macho, el genial Victorio Macho, pusiera en el Cerro del Otero, que es otro lugar mágico, pusiera su imagen tan especial del Sagrado Corazón de Jesús, tan especial, que era mucho más especial que tenía pensada. Lo que pasa es que la Iglesia de entonces pues no le dejó, porque ya se salía de los cánones. Él pensaba hacer un Cristo con una escafandra brillante, tipo astronauta. Vamos a completar, Jesús, si le parece, ese triángulo mágico, nos vamos a San Pablo. Perfecto. Hemos llegado a uno de los ángulos importantes de ese triángulo mágico. Efectivamente. Estamos junto a el convento de San Pablo. Como podéis ver, es impresionante. Es un convento también muy antiguo, con su historia también especial. Empezando porque esto lo fundó uno de los iconos del cristianismo en España, que es Domingo de Guzmán. Domingo de Guzmán fue profesor de la Universidad de Palencia, casualmente la primera de España.
otra casualidad que esta tierra. El Domingo de Guzmán era un hombre, era un joven de muchísimo dinero, de mucho poder, de mucha cultura, en un tiempo en el que todo era miseria, la gente se moría de enfermedades y de hambre. Entonces, algo, entre comillas, siempre algo, ocurrió en su vida que de repente cambió todo, decidió dejar toda su riqueza, toda su sabiduría, irse con los pobres más pobres que había. Dejando una frase lapidaria, además, una de las frases más impactantes que hay en la historia del cristianismo y todo. Dijo: no puedo seguir estudiando en pieles muertas mientras las vivas se mueren de hambre. Profundo, ¿no? Y fundó este convento, este y anteriormente otro. Fundó la orden dominica. ¿Qué pasa? Casualmente, volvemos a la insignificancia de Palencia, por así decirlo, automáticamente este convento, por la razón que sea, empieza a tener favores papales, favores de reyes, favores de nobles y demás, que hacen que crezca mucho y que esos mismos nobles y esos poderosos, volvemos a la misma, deciden o alguien les incita a venir aquí, a esta clase, a los subterráneos, a descansar, a esparcirse, lo que sea. Recordemos que en aquellos tiempos los poderosos tenían magos, astrólogos, gente que dominaba una ciencia que ahora nos parece demasiado esotérica, pero que está ahí, astrología y demás. Entonces, ¿por qué vienen aquí? Pues ahí está uno de los misterios. Este convento, antiquísimo, pasó por ser cárcel de los franceses cuando la independencia española, la guerra. Aquí cometieron atrocidades. Se habla de que había una sala capitular muy grande de atrás, abajo, había muchos túneles, eso viene incluso en folletos turísticos de la Diputación y demás antiguos. Entonces, esos franceses aquí cometieron tropelías enormes, cegaron túneles y demás. Esas tropelías, aquí hubo muchísimo sufrimiento, esas tropelías pueden tener mucho que ver, doy fe, con las psicofonías que aquí se han grabado dentro, o sea, psicofonías tremendas. ¿Y qué se ha escuchado? Una especie de canto gregoriano difuso con alguna especie de lamento. Es muy difuso, pero es muy claro a la vez. O sea, son psicofonías muy impactantes. De mi mano han venido muchos periodistas, estos últimos años atrás, y algunos, como conté en aquel pregón literario de antaño, pues alguno, situándose al filo de la ley, digamos, pues escondido por alguna parte, han puesto unos micrófonos, como quieras llamarlo, de alta resolución, de tecnología, y han grabado cosas impactantes, como ocurre en muchísimos lugares donde ha habido sufrimiento y demás. San Pablo, Santo Domingo de Guzmán, es un santo que, como dije también en el pregón, dentro tiene una figura en un lateral tamaño casi real, que si tú te recoges frente a él, le miras o te tratas de entablar conversación, es una pasada. Impone, pero impone maternalmente, tiene un poder, como una sabiduría que te calma. San Pablo, otro lugar en el que abajo la gente, los poderosos, se metían a descansar. Muchos pedían ser enterrados aquí, de hecho hay varios nobles enterrados aquí y demás. La parte subterránea, propiedad privada, como todo de la iglesia y como todo que es propiedad privada de cualquier particular, al margen. Porque hay una Palencia subterránea y mágica. Hay una Palencia subterránea, y más en este punto concreto que estamos, Palacio del Obispo, el antiguo cementerio, que era una auténtica preciosidad, republicano, un poquito más allá. Toda esta parte está llena de túneles, siempre está llena de túneles. Al hacer la Plaza de Cervantes y demás, que es un cementerio medieval, la Plaza de Cervantes es un cementerio medieval y tal, pues todo esto se ha ido cegando, pero aún quedan restos. Si tú hablas con albañiles que han trabajado aquí años 30, 40, 50, 60, te pueden decir lo mismo. Quitábamos un retablo, esto parecía un queso. No concretamente aquí, sino conventos más allá, todo eran agujeros, túneles y demás. De lo que es el barrio de San Pablo, casas pequeñas, molineras, hay cosas muy impactantes. Estamos en otro lugar de poder. Debajo de aquí se cuenta, porque al Mendizábal quitar todo esto a la iglesia, desamortizarlo, se vino abajo. Mucho se vino abajo, quedó en ruinas y demás. Pero lo que no es imposible de quitar es el manantial que hay debajo de todo. Manantial, agua, poder, punto de poder. Como veis, es un triángulo mágico. ¿Qué tiene este lugar? Insignificante para que los nobles vengan aquí a descansar. Y los astrólogos y aquellos magos les hacían venir aquí. Nos vamos a San Francisco para completar el triángulo. Y nos despedimos de Santo Domingo de Guzmán, que aparte de ser un icono de la iglesia, es algo muy especial.
Estamos en el último vértice del triángulo de esta geometría sagrada de la ciudad palentina, que pudiera ser incluso rombo si vamos hasta el Cerro del Otero, tan místico, tan especial. Esto es San Francisco. Llegó a ser el convento, o casi el convento más grande de la vieja Europa, de la Europa medieval. 4 claustros, llegaba hasta lo que es el convento de las Claras, que es San Lázaro. Era enorme y como tal tuvo enorme poder. Yo, por suerte, hice aquí lo que llamaban la EGB. Entonces éramos, vosotros los jovencitos no sabéis lo que era ni la EGB ni el colegio que había aquí dentro. Aquí había un colegio que era público, aunque dependía de los curas, pero era público. Entonces yo ya de niño tuve ocasión, como todos mis compañeros, de andar por los túneles que había dentro del convento y de disfrutar, entre comillas, de la sala de las calaveras, donde nos castigaban los maestros de entonces, cuando hacíamos alguna perrería. Era una cripta cenobítica, totalmente empapelada de calaveras de seres humanos, con una especie de ataúd en el medio. Eso acojonaba y te dejaba ya un pozo de eso. San Francisco tiene varias cosas importantes. Es lo mismo que hemos visto en San Pablo, pero magnificado, muy magnificado. A cualquier turista que venga, de momento ya le impone aquel cartelito que hay allí, turístico, que los gamberretes pues lo han destrozado, pero bueno, donde te pone que aquí, e insisto en la insignificancia de Palencia, aquí se celebraban cortes generales del Reino de Castilla, del Reino de España, cortes generales. Incluso aquí el cardenal, no me acuerdo el nombre, que luego sería el antipapa Benedicto XIII, mandó hacer aquí un cónclave general. Es decir, este lugar tenía un inmenso poder. Y los nobles de entonces, vuelvo a la misma, se metían en las tripas del convento a descansar y a hacer sus ritos esotéricos, de la mano de aquellos magos y demás. San Francisco, como podéis ver, es geometría triangular. Yo, que no tengo ni idea de estas cosas, me guío de los expertos que sí que la tienen y me dicen que es una fachada que todo es geometría. Triángulo, 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 ellos conectada con la cábala y demás. Yo no sé nada de eso, pero me fío de lo que me dice, porque son gente de mucho nivel. Por dentro es maravilloso, ahora hay más con la reforma de ahora. Antes me imponía un poquito el tema. ¿Qué tiene San Francisco? Pues eso, el inmenso poder que hay debajo. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué tiene Palencia, ciudad y alrededores para que tenga un lugar de poder, un lugar de poder, un lugar de poder venerado por los reyes y por las culturas antiguas? Tenemos, como digo, San Juan de Baños a 10 kilómetros, donde los visigodos escondieron una de sus cosas más mágicas, que era el ara de las ninfas, que parece ser que siempre se dudó de que ese ara existía, ese es una jarra, un jarrón, y en una excavación al lado de allí se encontró, o sea, ahí escondieron el ara de las ninfas. Automáticamente se llevó a Madrid y se custodia en el Museo Arqueológico Nacional, porque es una pieza de enorme valor. ¿Qué tiene este lugar para que todo esto haya ocurrido aquí? Ya si nos vamos a lo subjetivo, entrando ya en un tema pantanoso, pero que no lo es tanto, pues volvemos a la misma. Experiencias medio paranormales, o mal llamadas paranormales, gente sensitiva que se han introducido dentro y pues te cuentan cosas. ¿Qué han notado? Que han notado. Y a las máquinas no se las puede sugestionar. Yo aquí he visto, aquí no, en San Pablo he visto poner a una persona con hipertensión un tensiómetro y bajar de 17 máxima a 12 o 13 en menos de un minuto. Eso no es sugestión, y eso pasa en muchas partes del globo, en partes donde se cruzan líneas Harman de estas que llaman, o sea, lugares de enorme poder telúrico. Yo eso lo he visto con mis propios ojos. Claro, a una máquina no la puede sugestionar. ¿Por qué da tanto miedo estas historias? Hay gente que... Dan tanto miedo porque las grandes cadenas nacionales, porque la televisión nos mete una idea equivocada de lo que es el esoterismo, de lo que es lo paranormal. Entonces, tenemos todos una visión totalmente errónea de lo que es todo esto. Aquí hay mucha religión, hay mucha fe. Palencia
alrededor, y Palencia ciudad, está llena de ermitas, como esa tan bonita que hay ahí, de la Soledad. Las ermitas son lugares en los que la gente deposita su fe. Y la fe, cuando es muy profunda, materializa, se hace energía. Quédate con esa palabra, energía, Laura, porque es el centro de todo lo que estamos contando, energía. Energía salvaje, digamos. Si ya este lugar, telúricamente, es muy poderoso, a lo largo de los siglos la gente deposita aquí su fe, te hablan de milagros y demás, esa fe materializa en energía pura, en amor puro, que como decían los egipcios, es la energía más poderosa que hay. Entonces, estos lugares se convierten en bombas de poder. Otra cosa es que luego la televisión nos venda una imagen equivocada de espíritus. Esto no tiene nada que ver ni con los muertos, ni con la religión, si me apuras, ni con nada, sino con el lugar, siempre el lugar. Ahora vamos a ir a otro lugar fuera de la ciudad donde han sucedido cosas impresionantes, muy bonitas, muy impactantes y que no dan miedo para nada. Y que además, para miedo, yo. Vamos para allá. Llegamos a Cévico de la Torre. ¿Por qué es importante este pueblo desde el punto de vista de la historia desconocida? Cévico de la Torre. Mira, me comentabas antes, Laura, fuera de micrófono, que si existen los ovnis de verdad. Pues estás en un lugar, en el lugar de España que más causística ovni hay, en los valles del Cerrato, y concretamente en este valle donde más hay. Te puedo decir que en los archivos secretos del Ejército, ya hace muchas décadas, en los años 70, ya constaban más de 20 casos, concretamente aquí, en este inmenso y precioso valle. Nos recibe aquella forma piramidal tan bonita que puedes ver, es una de las muchas formas que hay en el Cerrato palentino. Es una pirámide que tiene como un casquete arriba, es muy, muy curiosa. Cévico de la Torre es, yo que llevo en el mundo de la ufología 35 años, que he contactado con los mejores investigadores de España que han sido y son amigos míos, como Juan José Benítez en su tiempo, Pablo Villarrubia, etcétera, o el mismo que Jiménez, que es el más en boga actualmente. Ellos te pueden decir que este es un lugar privilegiado. Todo el Cerrato palentino y el Valle de Esgueva. Dentro de un ratito vamos a subir a una colina que vas a ver una panorámica inmensa de este valle. Cévico de la Torre es, junto con Canarias, junto con la montaña de Montserrat en Barcelona y con Doñana, por así decirlo, son los puntos más calientes del territorio español en cuanto a ufología. Aquí se han dado casos a montones, con la cosa de que aquí, aparte de cantidad, es calidad. O sea, ¿me puede confirmar que los ovnis existen? Mira, yo que tengo muchos libros publicados y he estado toda mi vida detrás de ello, te puedo decir, como digo siempre en los libros, que en el tema ovni la única incongruencia que hay es no creer. Luego ya, cada uno que piense lo que quieran, lo que sea, pero no creer en el tema ovni, o sea, no creer que existen los ovnis es una incongruencia. ¿Y eso cómo es? Y eso te lo digo yo, que no soy nadie, pero tú preguntas a cualquier piloto de aviación civil o militar, te dirán, en nuestra vida el tema ovni es el pan nuestro de cada día. ¿Que cómo es? Pues mira, imagino que cada parte del globo tenga su historia. Aquí donde estamos ahora, la zona del Cerrato, aquí se han dado casos espectaculares de encuentros con seres extraterrestres. Casos espectaculares, cara a cara. Casos que han reflejado la prensa nacional. Años 70, en la prensa seria de entonces, ABC, no hablamos del caso, por ejemplo, sino ABC, reflejaba, y Televisión Española reflejaba, cómo hubo épocas que la Guardia Civil de Palencia estaba totalmente desbordada de tanto caso de encuentros con ovnis. O sea, las denuncias se multiplicaban en los cuarteles de la Guardia Civil de Palencia. Este lugar es un lugar absolutamente privilegiado. ¿Tú te has encontrado cara a cara con un ovni? Varias veces, pero vamos, eso no tiene nada de particular, como yo, muchísima gente. En este pueblo,
en Cebico de la Torre, y en el pueblo siguiente, Valle de Cerrato, incluso Montoria, toda esta zona, los casos de persecuciones de luces a los coches se cuentan por docenas. Si tú vas a cualquier libro de ufología de España, 100.000 kilómetros tras los ovnis, por ejemplo, que es la Biblia de la ufología en España, y muchos más casos, la cripta sellada, por ejemplo, vienen todas referencias de esos casos, con nombres y apellidos. Aquí ha habido gente, empresarios, gente de bastante categoría económica y cultural, que no tienen ningún reparo en decir nombre y apellidos. Me ha pasado esto. Encuentro con seres de otro mundo, en mojones de pastor, en chozos de pastor, etcétera. Montones de casos. En todo el sur de Palencia, pero en concreto en lo que es el Cerrato y la Esgueva, a montones. Cuando se manifiestan, ¿qué es? ¿Como una luz? Se manifiestan de manera que pueden ser objetos metálicos, discos, cilindros, o simplemente luces que van y que vienen. Por ejemplo, yo aquí he visto muchas veces, como yo mucha gente, te vuelvo a repetir, el sitio que vamos a ver ahora, descender bolas de luz del cielo y cuando van a impactar en el suelo, desvanecerse. Eso es lo menos espectacular de todo esto. La ciencia, ¿por qué estamos aquí? Porque lo que no sabemos en Palencia, o mucha gente no sabe en Palencia, es que este lugar es el preferido de mucha gente en España para aquí venir a hacer sus alertas OVNI y sus experiencias de encuentros. Hay grupos escindidos de los grupos antiguos, grupos Rama, del antiguo grupo Charles Fort de Valladolid, etcétera, que han vuelto a unirse con otros nombres, y esa gente viene aquí mediante experiencias, digamos, psicológicas o experiencias telepáticas, a contactar con esos seres. Y otros, más modestamente, a encuentros con luces, con objetos, por cientos. En esta zona, por cientos. Bueno, Laura, pues estás en la inmensidad. ¿Te das cuenta? Acabamos de venir de Palencia, hemos pasado por una zona de bosque mediterráneo que es un lujo en tierra de campos, es como un islote, y nos hemos encontrado con este valle inmenso. Creo que ves que la panorámica es espectacular. Las vistas son inmejorables. Las vistas son inmejorables. Aquí puedes venir y no es la mejor época del año porque está todo ocre, pero cuando vengas en primavera o en otoño es impresionante, sobre todo en primavera. Esto es el Valle del Cerrato, el Valle de Cebico de la Torre. Como te dije antes, los avistamientos aquí se cuentan por docenas y docenas, desde tiempos muy antiguos. Años 70, repito, la prensa nacional reflejaba esta situación, la Guardia Civil desbordada, denuncias y denuncias, casos muy espectaculares y sobre todo encuentros con humanoides. Esta zona, aparte de cantidad, es calidad. Ese estereotipo que tenemos siempre del extraterrestre cabezón, negro, ojazos, no sé qué y no sé cuántos, ni quito ni pongo, pero tiene mucho de folclore, de cuento, de sensacionalismo, de vender libros y de llenar programas. Aquí ha habido encuentros con los auténticos extraterrestres, seres de 2 metros, 2 metros y medio, poderosos, altos, generalmente rubios. La gente que se ha encontrado con ellos, que no tienen ningún reparo en decir nombre y apellidos, te dicen, esto con Dios. Porque pues generalmente en días de lluvia, días de tormenta, lo que sea, pues la gente que pasea por aquí pues se refugian en chozos de pastor, que hay unos cuantos preciosos por ahí, y se encuentran con estos seres. Este lugar es privilegiado. Aquí viene mucha gente de toda España, gente de mucho nivel cultural, a hacer esto. ¿Alguna época especial para el avistamiento de ovnis? No, no. Hay épocas en las que la actividad como que resucita de repente, estamos en una de ellas, de un tiempo a esta parte, 2 o 3 años, aquí hay mucho más casos que hace 8 o 10, el por qué no lo sé. Mi teoría, como te dije antes, es que esta tierra, todo lo que rodea Palencia, es una tierra de enorme poder y de enorme energía telúrica y celestial, por así decirlo. Lo que nosotros, soberbios seres humanos, que creemos que todo lo sabemos, desdeñamos, ellos lo aprovechan de alguna manera que no podemos entender. Hablo por mí, pero conmigo han venido muchas personas
personas de Palencia, que en mis libros reflejo nombres y apellidos, con lo cual no se esconde nada. Oye Jesús, ¿los ovnis ahora dónde están? Mira, Laura, te voy a decir una cosa. Si ahora mismo todo lo que tienes delante de ti, en este inmenso horizonte, todos los objetos que hay ahí, se iluminaran de repente, moriríamos los tres, fulminados por la luz. Eso es así. O sea, tú estás viendo, estás en un sitio que tienes 360 grados de cielo, de tierra. Esto es espectacular, creo que ves que es espectacular. Si en todo ese horizonte, los objetos que hay, que están vibrando en una vibración molecular diferente a la nuestra, que son la invisibilidad, las moléculas viven de forma diferente, de repente, si hicieran visibles, se iluminaran, moriríamos del impacto lumínico. Aquí han perseguido luces a coches por montones. ¿Has visto qué carretera hemos pasado? Una carretera estrechita, en estos montes del Cerrato que están muy alejados de los pueblos, muy solitarios. De noche ha habido muchos encuentros. Luz que sale, por ejemplo, de Valle de Cerrato, sale de Ontoria y persigue a un coche. Persigue sin miedo, sin a ver, que la gente se quite eso de la cabeza. Suben, bajan. Al llegar al pueblo, desaparece. El coche sigue y otra vez aparece. Casos a montones. Yo he sido testigo aquí de muchas veces caer bolas del cielo en el horizonte aquel que tienen detrás, caer bolas del cielo, bolas como luces, y cuando van a impactar contra el suelo se desvanecen. Eso lo ha visto muchísima gente. Quito mis propias experiencias, hablo por los demás. ¿Dónde viven? Llevas 40 años claro, estudiando. Es que resumirlo es muy difícil. ¿Dónde viven? Es muy complicado. Hablaríamos de... Es que cuesta digerir todo esto. Cuesta digerir todo esto. Cuesta digerirlo porque no... Es mucho más simple de lo que se piensa. Es mucho más simple de lo que se piensa. Casi siempre no son objetos palpables, sino digamos que son luces, son energías. ¿Dónde viven? Mira, te voy a decir una cosa. Estamos en una zona que los antiguos, he puesto como Ptolomeo, por ejemplo, situaba la Atlántida, es decir, enorme poder, enorme energía. Ratifico esa idea. Entre otras cosas, siempre me pregunta la gente, ¿por qué dices que esto era la Atlántida o una precursora de la Atlántida? Digo, coño, porque te lo pone en la carretera, eso de entrada. Tú vives en Palencia, igual que yo. ¿Qué es Palencia? Pallantia. Pallantia. Pallantia, si le quitas la P, porque eso lo llamaban baceos, quitas la P, que es una derivación celta seguramente, sería Allantia. Entre Allantia y Atlantia, o sea que ya los baceos, los godos, llamaban a esta tierra Atlántida, tiene tela, tiene tela. Pero si miras hacia allá, hacia el Valle del Esgueva, donde está Baltanás, Baltanás es un pueblo muy especial, muy especial. Hueco por debajo, etc. ¿Qué quiere decir Baltanás? Baltanás, su etimología viene a decir, quiere decir Valle de Atanás. Según los estudiosos, puede venir de algún repoblador medieval que repobló esas tierras, pero no hay ninguna constancia. Si vamos a una cosa más esotérica, Baltanás, Valle de Atanás, Valle de Atanasio. Atanasio en la mitología más antigua, más ancestral, era el inmortal. Pallantia, Atlantia, el Valle del Inmortal. El siguiente pueblo es Antigüedad. ¿Antigüedad de dónde viene? Según los teóricos, puede venir de la advocación a Santa María la Antigua. En ese caso, habría en España miles y miles de pueblos de manera de antigüedad. No hay ninguno, solamente este, que ya los antiguos romanos llamaban Antiquitate. O sea, Atlántida, según los baceos, el Valle del Inmortal, la antigüedad más remota. El siguiente pueblo es Cobos de Cerrato. En su etimología se habla de cuevas verticales. Tú fíjate qué toponimia, qué toponimia. Coges el mapa del Ejército Español, mapa oficial, y hay por ahí parajes que se llaman Medio Mundo. Fíjate qué toponimia. No es casualidad, no puede ser casualidad. O sea, que pueden estar debajo de la tierra. Perfectamente, esto es un mundo hueco. Estás en una comarca hueca, una comarca hueca. Uno de los errores que tiene la gente que no está muy familiarizada con estos temas es que nos pensamos que siempre vienen del cielo. No es así, no es así, para nada, entre otras cosas porque
porque físicamente es muy difícil. Según esos estudios, según esas investigaciones, puede indicar que ahora mismo estamos en una tierra hueca. O sea, lo que tú estás viendo al fondo está totalmente horadado. Muchos túneles son artificiales, lógicamente, pero otros no son artificiales. Son túneles, arqueología ancestral, universal, prohibida, como quieras llamarlo. Estás en un mundo latente de tremendas energías. Entonces, las zonas más calientes son donde coinciden las zonas más enérgicas. En España, por ejemplo, Montserrat, la montaña de Montserrat, que es una montaña pues, sagrada para catalanes y demás, allí viene gente de todo el mundo, y es muy famosa, viene gente de todo el mundo a hacer allí contactos, vienen montones de gente. Aquí también, pero la gente no lo sabe. Aquí también, cuesta mucho entender todo esto. Claro, es que aquí, a esta zona que estamos ahora, del Cerrato Profundo y de la Esgueva Vallisoletana, viene mucha gente, pequeños grupos, a hacer contactos o a hacer alertas, que simplemente es mirar a ver si aparece algo por el cielo, y otros ya más metidos en el tema, a hacer contactos. Pueden aparecer cuando menos te lo esperes, no hay que buscarlo. No hay que buscarlo. Pero como todo en la vida, y eso ya entra en el tema subjetivo, como todo en la vida, igual que tú, seguramente en tu infancia ya estabas predispuesta para ser periodista, tu compañera lo mismo, otras personas, por la razón que sea, que no vamos a entrar en ello, están predispuestas a tener contactos. Entonces, pasa eso. Se atrae. Claro, y es muy fácil el contactar, es muy fácil el contactar, muy fácil. Siempre al margen de la opinión pública, es decir, de las televisiones y demás. Es más fácil que se te aparezcan a ti que a mí. Claro. Como es mucho más fácil que tú hagas un programa de televisión porque eres una experta y yo no, porque no tengo ni idea. Tú has estudiado, tú tienes tu predisposición de niña o de lo que sea, tú y tu compañera, para hacer un programa de televisión. Si yo cojo la cámara que tiene Almudena, no sé qué hacer con ella. O sea, no sé qué, me grabo los pies, no sé qué hacer con ella. Pues esto es lo mismo. Entonces, aquí, casos a montones, y casos de encuentros con seres físicos. Los vecinos... ¿No son peligrosos? Jamás en mi vida conozco un caso que aquí, ni en todo el mundo, porque ya está el folclore de las aducciones y demás, que si te meten un chi en la piel, que no sé qué, eso son chorradas. Yo aquí tengo en mis archivos casos por cientos y jamás en la vida nadie me ha dicho que no han hecho nada, jamás en la vida. Aparecen y desaparecen. Así es. Ni siquiera interactúan. No, para nada. Si hablaríamos con personas mayores de Cervico de la Torre, te contarían muchos casos de esos. Casos de aquí avistamientos, casos de aparecer un objeto y irse, y horas después o media hora después pasar cazas del ejército detrás de él y tal. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando de repente tienes esa experiencia con un ovni, de repente ves un objeto volador? A ver, Laura, eso es como todo, seguramente impacta, pero como todo en la vida, no hay que tocar temas que no puedes dominar. ¿Pero da paz? Muchísima. De hecho, superado el primer impacto, yo en mis libros cuento varios casos en Palencia muy impactantes, no míos, sino de gente rural que han tenido un encuentro cara a cara con estos seres tremendo. Claro, el impacto primero es brutal, pero al día siguiente ese abuelete vuelve al mismo sitio y vuelve a ver si otra vez consigue ver lo mismo que vio. El mundo paranormal, o el mundo como quieras llamarlo, que esto no es nada paranormal, hay que separar lo nocivo, lo peligroso, vamos a decir el mundo de los muertos, por así decirlo, que eso es peligroso, con otro. Lo que hemos visto en Palencia, esas energías telúricas, ese misterio que hay en Palencia, y esto es lo mismo, esto es bonito. Aparta lo otro. Estás en un sitio que es privilegiado. Aquí, cualquier noche, sobre todo noches que no haya luna llena, sin luna muy oscura, coges las estrellas con la mano. Aquí la visión del cielo es impresionante. Aquí, en la antigüedad, en estas lomas, a mí me ha llegado gente a decir, gente que además lo conté en aquel pregón literario famoso de hace años, gente que trabaja en el Teide, astrónomos, que ya ves que el Teide pasa por ser un observatorio privilegiado. Aquí es igual que allí. La perspectiva del cielo es impresionante, Este es un lugar paradisiaco.
ya ves la inmensidad del valle que tenemos detrás. Hay muchos días en los que el cielo allá atrás se pone de una manera un poco especial y suben como columnas de energía. Lo ha visto mucha gente. O sea, no hablo por mí en toda esta historia, hablo por los demás. Estamos ahora en Reinoso de Cerrato. ¿Por qué hemos parado en este punto? ¿Por qué es importante? Es importante este punto porque aquí confluye la historia no oficial con la oficial. Estamos en otro lugar de inmenso poder telúrico. Estamos, como habéis visto, al lado del Pisuerga, en un sitio paradisiaco. Entonces, tengo a mi espalda aquel pico que veis allí, que desde aquí no se ve muy bien, pero desde el frente se ve perfectamente una pirámide perfecta. Es un oteadero, una visión general del Pisuerga. Si decimos que aquí en toda esta zona los antiguos ubicaban algo parecido a la Atlántida, hablamos de un lugar de inmenso poder. O casualidad, en aquel pico hay como una especie de no sé cómo decir, como de altar, una cosa así, una manipulación de la piedra de arriba. La tradición dice que allí hubo un monasterio, no un monasterio, sino un templo también pagano hace muchos, muchos años. Eso es tradición. Lo que no es tradición es que en este lugar, en Reinoso de Cerrato, que es un pueblo muy pequeño y muy bonito, las máquinas también han medido mucha energía telúrica. Entonces, entra de lleno la historia oficial. Tú sabes que tenemos en Palencia un icono del misterio nacional y mundial, que es nuestro Cristo de las Claras, que es un icono. Cristo milagroso, que tiene su historia y demás. Ese Cristo apareció en alta mar, creo que la Armada Invencible, en una tormenta tremenda, los barcos iban a ir a pique, y aparece de repente una urna, un ataúd, con antorchas en los lados. Lo izan como pueden a las naves, y aparece la figura yacente de un Cristo que tú igual no lo has conocido porque eres muy joven, antes de la Reforma. Era impresionante, daba cosas, hasta tal punto que incluso, no sé si fue Felipe II, Carlos V, un rey de España, visitó varias veces y dijo, si no fuera porque creo en la resurrección, diría que es Cristo de verdad. Era espeluznante, tremendo. La historia oficial dice que le llevan a tierra, a España, y la autoridad de entonces dice que había que llevarle a no sé dónde. Caballos, la figura detrás y el séquito. Y al llegar a este punto de Reinoso, los caballos paran y no hay fuerza humana que les haga arrancar. Eso ha pasado en más sitios del globo, en los que los animales, por alguna razón, por algo, entre comillas, detienen y no hay fuerza humana ni a palos que sigan adelante. Entonces se decide que se quede aquí en el convento que había aquí de las Claras. Con el paso de los siglos, ese convento se traslada a Palencia, que es donde está ahora. Confluye en Reinoso una forma piramidal preciosa y casi perfecta, una especie de altar allá arriba, la leyenda que dice que esto fue una tierra muy importante en la antigüedad. Confluye esa leyenda con las máquinas que miden aquí en la loma grandes cantidades de energía y arriba mucho más, con la historia oficial que nos dice lo que pasó con ese Cristo yacente, que como sabes es, aparte de milagroso, es un icono del misterio. Cuando se hizo el escáner hace unos años para reformarle porque daba miedo verle, se encontraron delante que había, por dentro, que había poleas, engranajes, es decir, algo muy, muy, muy extraño. Aquí se paran las caballerizas, justamente aquí, donde hay, que entonces no había carreteras, donde las máquinas miden esa energía, donde dice la tradición oral que hubo una especie de altar y demás. Demasiada casualidad que los caballos, que las máquinas, que todo marque este punto como un punto de enorme poder.